Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas, hablando un poco de economía, un poco del mundo y con un invitado en piso. Hoy me acompaña el profesor Andrés López. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Usted? Bien, muy contento de que esté acá. No, contento de estar acá. No, creo que es la segunda vez que estamos aquí. Sí. Estoy acá en la radio yo. Sí, este año. El profesor Oscar Cetrángolo está de viaje. Está de viaje, no me acuerdo por dónde, pero ¿Está en Colombia? Puede ser, Creo que era Colombia. puede ser. ¿Qué trajimos hoy? Porque aparte se conoce también con Oscar que ya, usted ya sabe, profesor, qué va a elegir Oscar. No, porque la última vez que él estuvo, y creo que estuvo solo, Sí. ¿no? Eligió un tema por nosotros. Entonces me dijo, dio la reciprocidad. Así que él eligió, Oscar Cetrángolo eligió el tema Pantalla del Mundo Nuevo, Pantalla del Mundo Nuevo de Riff. Sí. Que tiene que ver, ¿no? con el nuevo mundo de la agricultura de la cual vamos a hablar, Claro, usa hoy. pantallas, ¿no? Digamos Exactamente. Pero ese tema lo dejaría para el final porque es como un tema largo, Un tema largo. pesado, ¿no? Ok. Digamos. ¿Usted qué eligió, profesor? Yo traje un tema inusual de Charles Mingus, uno de los más grandes compositores y contrabajistas de la historia del jazz. Pero es un tema del cual canta, no, es una canción más, digamos, alegre, se llama Eat That Chicken, comete este pollo. Bueno, yo traje puntualmente Cotton Fields de Creedence Clearwater Revival, que me pareció acorde, Claro. porque son plantaciones Así es. en el sur de Estados Unidos, Muy bien. que supongo que, no sé, que tiene las plantaciones de algodón en el sur de Estados Unidos, o ya. Supongo que Y sí, los tabaco. que no están más son los esclavos. Son los esclavos, sí. Pero, por Bien. suerte. Bien, por suerte, claro. Seguimos en Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas, y como somos muy optimistas y pensamos que el mundo va a seguir después del lío que hay en Polonia, vamos a hablar un poco con nuestro invitado que va a presentar el profesor Andrés López acerca de la tecnología en el agro. ¿Esto es así? Así es. Nuestro invitado es Jeremías Lachman, que ya ha estado aquí, ¿no? Antes de la pandemia. Es un joven investigador del IEP, del Instituto de Investigación de la Facultad. Gracias, Jeremías, y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, así es. Me acuerdo un primer año, cuando era estudiante de maestría, y habían hecho como una sesión de jóvenes becarios. ¿Ah? Me acuerdo, sí. Sí, que éramos 3 esa vez. Y después una segunda vez también estuve pre-pandemia. Bueno, con Jeremías venimos trabajando en temas de agricultura de precisión, pero él es la voz cantante en este tema, o el que está más siguiendo la cuestión. Y es interesante porque creo que ahora podemos hablar hoy del tema en Argentina de dos ángulos, del desarrollo de empresas, pero también de la adopción, ¿no? de estas tecnologías por parte de los agricultores. Capaz podemos empezar explicando un poco, aunque ya lo hiciste la otra vez, básicamente de qué hablamos cuando hablamos de AgTech o agricultura de precisión, y tal vez y de sus impactos, ¿no? Porque es un tema interesante para un país como la Argentina. Buenísimo. En primer lugar, la verdad es que no hay una definición concreta o específica de
qué es AgTech o agricultura de precisión. Son términos distintos. Y hay un montón de definiciones dando vueltas por ahí. Cada trabajo, la verdad, que tiende a emplear una definición o un criterio particular. Un poco con sus criterios discrecionales, ¿no? O sea, cada institución considerando como algún alcance de esto a su propia medida y conveniencia, por decirlo de algún modo. Pero en síntesis, bueno, hay un gran espectro de instituciones y actores que ven al AgTech como al empleo de herramientas digitales a lo largo de la cadena de valor de los recursos naturales renovables, o si se quiere, de la agricultura, ganadería, piscicultura, etc. Que bueno, como el nombre lo indicaría, empleo de herramientas digitales es algo también súper diverso, que puede ir desde apps o plataformas específicas que van a usar, no sé, tecnologías disruptivas tipo Big Data, inteligencia artificial, etcétera, para dar servicios puntuales a sus usuarios, pero también hay otras aplicaciones que son más tipo plataformas, por ejemplo, para la venta online, ¿no? Que, por ejemplo, para productores orgánicos y demás, les permitiría llegar de forma mucho más directa desde from farm to table, ¿no? De la granja a la mesa de los hogares. O sea, el criterio es amplio y la cantidad de aplicaciones y desarrollos que se pueden incluir dentro del mundo AgTech es súper diverso, ¿no? Y me habías preguntado de las... Claro, sí, los beneficios, los ¿no? beneficios. Digamos, ¿qué impactos tiene esto para el desarrollo de la actividad agrícola y Claro. ganadera, ¿no? En primer lugar, difícil como sintetizarlo con una única como contribución, digamos, pero si uno piensa en aplicaciones que van a usar datos meteorológicos, imágenes satelitales y demás para cultivos extensivos, van a poder capturar datos, bueno, de estas fuentes y de otras más, no sé, datos que surjan de maquinaria agrícola y demás para justamente procesar toda esa información y dar prescripciones, recetas productivas a los productores, por ejemplo, de cuándo les conviene regar, cuándo les conviene sembrar y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, de este modo, ¿no? Posibilitar un uso más eficiente del agua con respecto al riego, algo que sabemos que el planeta lo necesita un montón, y también justamente los productores, ¿no? Que estamos justamente transitando una sequía tremenda en el sector. Bueno, y este tipo o alguna de estas aplicaciones justamente podrían habilitar a que haya menores impactos. ¿Cómo estas tecnologías, cómo podrían puntualmente, y te repregunto por el tema de la sequía, porque estuve recorriendo bastante el país últimamente, estuve en 2 o 3 provincias como Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Catamarca, La Rioja. Zona devastada. No, y parece que tan peor que si hubiese pasado una guerra respecto de la sequía, peligro de incendio. ¿Cómo puede la tecnología ayudar puntualmente en esto? Digo, en generar paliativos para la sequía y, por ejemplo, prevenir accidentes como los incendios, ¿no? Sí. Bueno, el caso que se está viviendo ahora es como muy extremo, ¿no? Entonces, difícilmente una única aplicación y algo así pueda corregir o solucionar todo, pero sí, por ejemplo, si uno tiene estas herramientas que te permitirían hacer un uso más eficiente del agua, teniendo en cuenta el estado actual de la humedad en el suelo y los datos meteorológicos, climatológicos de cuándo va a llover, bueno, eso en condiciones de incertidumbre, obviamente, pero no tan extremos como ahora, te permitirían saber cuándo te conviene regar, por ejemplo, en función a tu estado actual y, bueno, cómo se viene el pronóstico del clima en los días siguientes, ¿no? Sí hay otros desarrollos que no son tanto del mundo AgTech, sino más propiamente de la biotecnología moderna, que, bueno, desarrollan cultivos que son altamente tolerantes al estrés hídrico, ¿no? A la falta de agua, siguen creciendo y no penalizan al cultivo en caso de que sí llueva, ¿no? Entonces, el caso del trigo HB4, por ejemplo, que desarrolló Bioceres, que bueno, no es el mundo AgTech, sino Biotech, que justamente es
una solución muy interesante a estos fenómenos que cada vez se repiten con mayor frecuencia, ¿no? Eso nos llevaría a una discusión que no sé si es no es lo que los trajimos a Jeremías para hablar, pero hay gente que dice, no, nos metemos ahí después, como a los consumidores en muchos países no les gusta el trigo modificado, ¿no? Vamos a tener problemas para venderlo, ¿no? Digamos, los bienes producidos con trigos transgénicos, Sí, o genéticamente modificados. Pero bueno, hay un trade-off, ¿no? Querés que vamos, cultivar alimentos resistentes a... Tres programas necesitamos Sí, para más eso, o menos, sí, ¿no? sí, El exactamente. tema de las patentes y demás, ¿no? Sí, también, y también el tema de que hay gente que desconfía, ¿no? Sí. De las técnicas de modificación genética, ¿no? Lo interesante, digamos que Biocer es una empresa bastante particular, con espacios de vinculación pública-privada interesantísimos, ¿no? Como quizás muy pocas otras empresas en el país estaría aprovechando y poniendo en valor muchos desarrollos científicos que ocurren en las universidades y en institutos públicos del país. Entonces, recibiendo un montón de apoyo, ¿no? En financiamiento del sector público, para ponerlo en pocas palabras, pero también con un mismo sector público que no le termina de habilitar comercialmente los lanzamientos, o sea, no permite lanzar comercialmente los desarrollos tecnológicos que por otra ventanilla financia. Está financiando, sí, son tiene una esquizofrenia. Bueno, Sí. Pero volvamos a Lactec. ¿Sabemos cuánta gente, cuántos agricultores están usando esas nuevas tecnologías de las cuales estamos digitales, digamos, en el campo argentino? No hay datos precisos sobre el empleo de herramientas digitales o puntualmente lo que se llama agricultura de precisión, que sería, bueno, justamente hacer un planteo agrícola, ¿no? O sea, trabajar tu campo de forma como microambientada en vez de hacer un uso homogéneo de todos tus insumos productivos a lo largo del lote, ¿no? Justamente en la agricultura de precisión lo que se plantearía es optimizar el empleo de los insumos, o sea, y no sé, tirar cantidad de semillas, cantidad de fertilizantes, de agua, etcétera, según los requerimientos metro a metro, ¿no? El Censo Nacional Agropecuario no lo capturó de forma así de agricultura de precisión. Hay algunos datos que asociados al empleo de insumos variables que rondarían en el 10% más o menos de cultivos extensivos. O sea que el 10%, una primera idea sería que en torno al 10% de la superficie o de los agricultores. De los agricultores. Los agricultores están empleando alguna forma de... Sí, de las EAPs, ¿no? Como lo llama el censo. Okay. Pero por otro lado, desde el IEP pudimos hacer un trabajo compartido con gente de CREA, CREA es un consorcio de productores agrícolas del país, muy interesante, de medianos grandes productores, hay muy grandes y también otros chicos, productores que por lo general están muy interesados en el empleo de nuevas tecnologías, en mejorar sus prácticas agrícolas y demás. Son 2.000 productores, representan una parte sustantiva de la producción agrícola nacional, y que según los datos del censo de ellos de 2018, algo así del 20%, que ahí sabemos con mucha precisión, ¿no? que es en efecto gente que estaría utilizando estas herramientas, pero sigue siendo algo muy marginal, ¿no? Con todo el sesgo que tiene esa muestra para extrapolarla al resto del país. ¿Y qué es lo que determina que un agricultor decide usar estas tecnologías? ¿Qué factores son las que inciden sobre la decisión de adoptar o no? Sí. Es difícil de responder y no hay mucho conocimiento sobre el tema. Hicimos algún trabajo que ahora puedo comentar un poco más, pero básicamente el empleo o sea, hacer agricultura de precisión, digamos, representa o implicaría como cambiar muchas rutinas productivas que tradicionalmente el productor va a estar acostumbrado, ¿no? Entonces, tenés un salto que más allá de la adquisición de la tecnología, tenés que reconfigurar tu esquema de producción. Y eso, obviamente, es un desafío importantísimo en cualquier organización, ¿no? Claro. Y recuerdo para un trabajo que habíamos hecho para el Ministerio de Desarrollo Productivo sobre justamente la agricultura 4.0, hablando con otro
otra agrupación de productores, APRESID, la Asociación de Productores de Siembra Directa, que también es algo similar al Mundo CREA, hablando con el presidente y vicepresidente, decían, bueno, en un contexto macroeconómico de tanta incertidumbre, de tanta inflación y tanto conflicto, claramente cambiar nuestras rutinas productivas, bueno, está algo desalentado, teniendo en cuenta que requiere un costo de aprendizaje muy importante y que quizás la ganancia sea de la productividad, ¿no? Del rendimiento agrícola de 5, 10, 15%, que bueno, es mucho, pero en un contexto macro tan inestable, quizás tenés más incentivos a estar preocupándote por otras cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, hay todo un costo de aprendizaje que es dificultoso. Claro, pero ¿son costosas adquirir estas tecnologías? Es decir, si yo digo, soy un agricultor y tengo, no sé, 300 hectáreas de trigo en la provincia de Buenos Aires y quiero empezar a hacer microambientación, ¿hay alguna estimación de cuánto uno tiene que invertir en eso? No es tanto el costo, digamos, lo que desalienta, por lo general, gran parte de las tecnologías, de las herramientas, ¿no? Que se requieren para hacer agricultura de precisión. Muchas, o bueno, van a ser aplicaciones que uno se puede descargar en el celular sin mayor costo, o el costo por hectárea es realmente muy bajo en comparación a otros insumos, de unos pocos dólares, por un lado, o cuando se requiere como equipamiento más sofisticado, por lo general va a estar embebido en la maquinaria agrícola, que el productor, por lo general acá en Argentina, como sabemos, no es dueño de su propia maquinaria, sino que la subcontrata de los llamados contratistas de servicios, ¿no? Entonces, podría emplearla a partir o sea, muy probablemente la maquinaria que esté empleando para sembrar, cosechar o lo que sea que haga con el trigo en esas 300 hectáreas en la provincia de Buenos Aires ya tenga monitores, piloto automático y la posibilidad de hacer como siembra variable, por ejemplo, pero lo más probable es que no lo utilice, a pesar de que la tecnología esté ahí. O sea, que el contratista viene, trae una sembradora que tiene dosificación variable, pero no usa la función. Exacto. Siembra con la técnica tradicional. Exacto. Sí, ¿Pero sí. eso por qué? Porque el productor tiene dudas, porque le sale más caro si usa el mecanismo de dosificación variable. ¿Cuál es Mira, la razón? o sea, primero para hacer esa dosificación variable tuviste que haber hecho como un estudio previo Claro, para saber a dónde dosificar. Sí. Claro. Y ahí en 300 hectáreas hay que ver si te conviene, ¿no? Hacer esta dosificación variable teniendo en cuenta que no es una superficie tan grande, entonces quizás la heterogeneidad en el suelo no vaya a ser tan importante y hacer todo este proceso de aprendizaje para poca variabilidad, decís no me sirve o no por ahora. Entonces caemos de vuelta en lo que el proceso de aprendizaje quizás no tiene muchos incentivos de ocurrir, ¿no? Claro. De esto se deduce que cuanto mayor el tamaño y la heterogeneidad de la parcela, más... Claro, hay también temas geográficos, ¿no? Donde regiones geográficas que por sus características tienen como más heterogeneidad que otras, y que eso, bueno, también contribuye a que sea más rendidor, digamos, hacer agricultura de precisión. Claro. Pero, ¿y la presión ambiental no puede ayudar? Por ejemplo, sabemos que cada vez más va a haber que los productores de cualquier cosa van a tener que preocuparse por su huella de carbono, ¿no? Entonces yo te diría, bueno, tal vez estas tecnologías también pueden ayudar a reducir el uso de fertilizantes, agroquímicos y eso, reducir la huella de carbono, ¿no? Eso puede ser un driver de la... Totalmente. Puede y APRESID, por ejemplo, hace un par de años, pre-pandemia, me acuerdo en una de las conferencias que organizan ellos todos los años que estuve, que justamente uno de los temas centrales que atravesaba todo el congreso de APRESID era esto, ¿no? Cómo medir y qué hacer con las mediciones de la huella de carbono. O sea, los privados ya la están viendo y ya están preocupados por eso, tratando de pensar soluciones. Y ni que hablar si algún día se alinean los planetas y la política pública también contribuye a generar ese tipo de incentivos, ¿no? Y ahí ¿cuál es no es exactamente el tema, ¿no? Digamos, pero justamente a partir de esta pregunta,
¿Sabemos cuál es el grado de difusión o el grado de, no sé, digamos, ¿cómo llamarlo? El nivel de presencia de lo podríamos llamar conciencia ambiental por parte de los productores agropecuarios en Argentina? Es decir, ¿cuán incorporadas están estas dimensiones hoy en día en sus estrategias? Sí, no. Del trabajo del censo de CREA se preguntan cosas respecto a las prácticas ambientales, y nosotros en el trabajo que hicimos sobre los factores que inciden en la adopción de agricultura de precisión, emergía, ¿no? Justamente que productores con actividades, ¿no? asociadas al cuidado medioambiental eran productores que también justamente tendían más o con mayor probabilidad a adoptar herramientas de agricultura de precisión. Entonces, claramente, como decías, existe esta correlación, esta vinculación entre cuidado ambiental y conciencia sobre el tema con el empleo de este tipo de herramientas que justamente, como decíamos antes, están asociadas a un menor uso de insumos y como, bueno, menor impacto ambiental. Y un tema más, que un tema súper controversial del mundo agro moderno es el uso de glifosato, ¿no? Del herbicida Claro. que tanto daño causó, y que, bueno, justamente estas herramientas permitirían poder controlar con mucha más precisión aquellos productores que justamente hacen un mal uso de estos insumos. Sabemos que el glifosato justamente le ganó a otros herbicidas porque tenía un menor impacto en el nivel de residuos que dejaba en el suelo y demás, pero claramente si vos lo tirás cerca de, no sé, de ríos o cerca de otro tipo de poblaciones, claramente eso no está pensado para que esté en contacto con los humanos, y ahí, bueno, es donde aparecen todos los problemas. Justamente estas herramientas ayudarían a controlar el buen uso. Claro, exactamente. ¿Ya el glifosato se sigue usando puntualmente todavía? Sí, totalmente. Es el insumo central de la agricultura extensiva. ¿Y qué recaudos se están tomando hoy para que el glifosato no cause todas estas cosas que... Ninguno. No hay No mucha... hay control. O sea, no hay mucha política pública que se haya implementado justamente para mejorar esto. Claramente puede ser un insumo excelente para niveles, para temas productivos, pero bueno, un mal uso claramente va a generar daños a población inocente. ¿Sabía o creería que en Europa, por ejemplo, en Francia o inclusive en Ucrania cuando no había guerra, estaban prohibidos el uso de este tipo, inclusive está prohibido el uso de los transgénicos? Sí. Esto es así, y acá en la Argentina se tomó esas decisiones cuando para permitir el uso tanto de glifosatos como de transgénicos. No, esto viene de los 90 en Argentina y no hubo mayores cambios al respecto. Argentina fue un rapidísimo adoptante de este nuevo paquete tecnológico asociado a la semilla transgénica en soja y maíz, básicamente. Y asociado a eso, el herbicida, que bueno, justamente esta semilla modificada genéticamente era tolerante a este herbicida, y eso mejoraba los rendimientos porque era un herbicida que no dejaba residuos en el suelo, ¿no? A comparación a otros, era más eficiente por ese motivo. Y bueno, justo se cayó la patente en un momento de los 90 también, entonces empezaron a entrar de China a precios muy económicos, glifosato genérico si querés, y eso fue muy bien, ¿no? En el modelo de negocios del productor, pero con la falta, como decía antes, de algún mecanismo de política pública para encauzar su uso en los términos correctos. Seguimos en Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Estoy hablando de agro, de transgénicos, de todo ello que nos interesa tanto. Sí, acá estamos con Jeremías Lachman y estuvimos hablando un poco del uso de las nuevas tecnologías en el agro, con foco en la digitalización.
Y Jeremías también ha estudiado muchas empresas que en Argentina prestan estos servicios. O sea, no es solo interesante la Argentina porque hay usuarios cada vez más, aunque todavía son minoritarios, pero va creciendo ese número, pero empresas que desarrollan estas tecnologías digitales en un sector de punta, ¿no? ¿Nos puedes contar un par de casos así que te parezcan, así, digamos, interesantes desde el punto de vista de las cosas que hacen, de los servicios que ofrecen? Sí, sí, claro. Primero, para poner un poco en contexto, en el país hay algo así de entre 150 a 180 empresas que estarían desarrollando este tipo de aplicaciones que están más o menos consolidadas en el mercado. Claramente hay pocas que están teniendo como ingresos sustantivos, digamos, o ingresos Son ampliamente. empresas de capitales argentinos, Sí, fundamentalmente. sí, empresas de capitales argentinos, muchas de las cuales también consiguen muy rápidamente usuarios, Sí, clientes. o más que de capitales, digamos, de origen. De origen digamos, argentino, sí. claro, muchas consiguen usuarios en otros países y claramente a la hora de tener que levantar financiamiento, todas se van del país o por lo menos abren alguna oficina. Sí, para captar fondos de las rondas de inversión. Exactamente, no tienen otra chance, o por lo menos es como te lo pintan ellos, ¿no? Y es, digamos, entendible, en cierto modo, uno se puede imaginar que sea así. Entonces, sector que está en proceso de crecimiento, digamos, economía en una dirección contraria, pero bueno, sector que sigue creciendo, que siguen creándose nuevas empresas, que exportan, que por lo menos tienen muchos usuarios en otros países de la región, algunas en otras regiones inclusive, y que también a muchas les está yendo muy bien levantando financiamiento, ¿no? Y la oferta de tecnologías, la verdad es que es súper diversa, ¿no? Hay muchas empresas que brindan desarrollos, justamente como decíamos antes, para prescripciones de siembra o de riego. Hay una empresa, quizás una de las más conocidas, que se llama Quilimo, que, bueno, justamente a partir de datos meteorológicos y de datos de imágenes satelitales, genera esta especie de balance hídrico en los cultivos extensivos y sobre todo en cultivos intensivos, ¿no? A partir de imágenes satelitales va a poder saber cuál es el nivel de humedad en el suelo y cruzándolo con datos climatológicos, ¿no? Con el pronóstico del tiempo, le va a dar recomendaciones al productor de cuánta agua poner, ¿no? Muy en dirección de lo que decíamos antes. Es una empresa que empezó acá en Argentina, justamente pensando de unos chicos de Córdoba, pero que muy rápidamente, bueno, primero consiguieron financiamiento y clientes en Estados Unidos y después también nuevo financiamiento en Chile. Y estando ahí en Chile encontraron que los servicios que tenían podían venderse mucho más y generar como más impacto en cultivos intensivos, ¿no? En la tremenda variedad de cultivos intensivos que hay en Chile. Y un poco se volcaron a eso, ¿no? Este proceso de internacionalización no solamente pudieron tener nuevos clientes y nuevos financiamientos, sino que también identificaron nuevas oportunidades de negocio. Y bueno, justamente empezaron a poner los focos y los cañones ahí. Una empresa muy interesante que creció un montón en su cantidad de trabajadores, que casi el 40% va a estar dedicado a temas de investigación y desarrollo, donde no son agrónomos centralmente, sino físicos, programadores, gente que sabe de Big Data, perfiles muy específicos y gente muy formada, que bueno, justamente la que trabaja del otro lado, ¿no? de la aplicación que uno ve para generar estos tipos de servicios. Pero también hay otras aplicaciones, por ejemplo hay una muy interesante, más nueva, que se llama Agrojusto, que es un marketplace para productores orgánicos y agroecológicos, que bueno, justamente en todo este proceso de digitalización y de hogares más conscientes del alimento que compran, ¿no? Un poco también despertado después del episodio del encierro en la pandemia, esta aplicación que, bueno, tecnológicamente, si se quiere, es como menos disruptiva del caso anterior de Quilimo, sí le ofrece a productores independientes la posibilidad de tener una página, ¿no? propia y de vincularlos, ayudarlos con la logística para la distribución de
de sus productos y además en un sector que quizás está un poco relativamente atrasado en su proceso de incorporación de estas herramientas. Agrojusto también brinda distintas capacitaciones o apoyo a los productores de cómo insertarse en la nueva era digital, ¿no? Cómo sacar fotos, cómo hacer las publicaciones, ¿no? Tiene un sistema también o sea, a los usuarios, o sea, a los productores que usan estas herramientas, también les permite, por ejemplo, o sea, digitalizar control de stocks, los inventarios, un montón de otras unidades de negocio que también pasan a ser manejadas a través de esta aplicación. ¿Cómo está posicionada hoy Argentina tecnológicamente respecto de otros países del mundo en el campo? Si seguimos hablando de la oferta de estas tecnologías, o sea, O el uso en realidad también. En el uso, o sea, de los dos campos es muy difícil decirlo con precisión. Hay un poco más de información, si se quiere, con respecto a la oferta de tecnologías o a la cantidad de empresas, ¿no? Okay. Que uno lo puede ver justamente en cantidad de empresas, en financiamiento que reciben estas empresas, entonces desde ahí hay como datos más precisos. Y claramente Argentina no está del todo bien. Si uno lo piensa comparado a países de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Israel y demás, claramente Argentina tiene una oferta mucho más pequeña de todas estas economías, sí está muy bien posicionada en la región, ¿no? Estas empresas que ofrecen estos servicios, ¿hay empresas de origen argentino? ¿Son todas multinacionales del exterior? No. Bueno, justamente como venía comentando, son empresas básicamente de emprendimientos locales, empresas que por lo general son creadas a partir de emprendedores, de gente joven, altamente calificada, que a partir de alguna vinculación que tiene con el agro, hijo de productores o de gente de zona. Te pregunto no acerca de los emprendedores, sino de la gran oferta. Bueno, es que justamente de forma... Las grandes ofertas, digo, de productos masivos, tal vez. Al día de hoy sigue siendo, a diferencia de lo que pasaba, como por ejemplo con los insumos biotecnológicos, ¿no? Que son grandes corporaciones las que ofrecen estos insumos, en el mundo digital la vieron antes los pequeños emprendedores. Claro. Entonces Claro. reaccionaron más rápido y la gran oferta de este tipo de servicios no vino desde las grandes corporaciones, sino justamente de gente independiente. De todos modos, sí es interesante que en los últimos años, 2020, 2021, todas estas grandes corporaciones también empezaron a lanzar sus propias plataformas, ¿no? Claro. Compraron algunas de estas grandes startups que había en el mundo para hacerse de la tecnología y a partir de eso también empezar a ofrecer de forma asociada, o sea, me compras la bolsa de semillas, me compras los otros insumos, también te voy a dejar usar mi plataforma para que Claro. hagas el monitoreo, para que recibas tus... Bueno, eso sucede también en todo el sector tecnológico, ¿no? Varias startups que se han sido compradas por millones, ¿no? Sí. Claramente el proceso, digamos, esta nueva como paradigma productivo está en proceso de consolidación y todavía no se sabe si va a ser básicamente liderado por muchos pequeños jugadores, algunos con más o menos éxito, pero bueno, muchos en definitiva, o por pequeñas corporaciones que vayan a concentrar gran parte de la oferta. Hay algunos elementos, uno digamos, tiende a pensar que todo se concentra, ¿no? Pero las corporaciones también tienen ciertas rigideces en su modo de operación, Claro. que les imposibilita moverse rápido, por ejemplo, que un emprendedor. Yo creo que acá lo que tiene Argentina es la oportunidad, capaz un poco ambicioso lo mío, de tener un mercado libre del agro, ¿no? ¿En qué sentido voy? A que tal vez el desafío, no es impensable que alguna de estos startups argentinos Claro. logre captar un nicho de mercado y se consolide a escala global, ¿no? Digamos, Sí. como hizo, Agrofy. claro, Agrofy. Agrofy creo que es un gran ejemplo de eso. Sí, o sea, Agrofy, bueno, sí opera bien como en este esquema tipo Mercado Libre, ¿no? De marketplace para la compra y venta de insumos y también tiene como un portal de noticias que es muy consumido.
y es quizás una de las empresas del mundo AgTech más valoradas, pero hay otras, si se quiere, como de tecnología más dura, que todavía tienen muchísimo para crecer y que podrían ser justamente las que marquen la cancha de este nuevo paradigma, ¿no? Claro. De todos modos, también sería muy interesante, teniendo todas las grandes corporaciones del sector a nivel global, también ubicadas acá en Argentina, con distintos niveles de operaciones, pero muchas tienen, por ejemplo, laboratorios de investigación y desarrollo y demás. También sería interesante que se muevan al mundo de los servicios, ¿no? Que poder promocionar que también ubiquen en el país sus unidades de negocios asociadas a los servicios basados en conocimiento. Bayer lo hizo en Polonia, por ejemplo, ¿no? Abrió un super hub de innovación digital con 400, 500 profesionales de esas disciplinas para focalizar ahí gran parte de sus desarrollos. Una cosa interesante, uno de los ejemplos que puso Jeremías, me parece agrojusto, es que estas tecnologías asociadas a lo digital y el agro no solo aplican en la etapa primaria de producción, sino también en etapas posteriores de la cadena, ¿no? ¿Hay algún caso, no sé si en Argentina existe, pero creo que en Uruguay sí, hay como una especie de Uber de camiones, ¿no? Digamos. Sí, no, y acá hay, no sé cuál es la que está en Uruguay, acá hay dos que les estaba yendo muy bien, que, claro, para ubicar camiones, o como decíamos antes, contratistas de servicios, justamente a partir de estas aplicaciones te permitiría al productor vincularlo, ¿no? Ya sea con gente que pueda dar servicios de siembra, de cosecha, de fumigación, lo que sea, o también camiones para el transporte de la carga. Y también, por ejemplo, en Uruguay hay una que se llama Safrales, que es justamente para contratación de trabajo safral, ¿no? Claro. Donde le permite a las empresas ponerle calificar a los trabajadores también conocer los reviews de otros trabajadores sobre de qué se trata trabajar en esa empresa. Entonces, bueno, generando más información y permitiendo vincular mejor a las partes, ¿no? Estamos hablando de nuevas tecnologías, tanto automotrices como del campo, ¿no? Estamos hablando de que a veces la tecnología vuelve las cosas un poco más aburridas. Lo digo yo después de manejar 800 kilómetros en un auto antiguo, y me duele todo. Así que algunas cosas buenas tiene. Pero bueno. Chip autónomos todavía no hay. No, hay en Estados de los nuevos. Sí, sí. Ya hay y 100% eléctricos. Ajá. Están en los totalmente autónomos, están en experimentación. El otro día hubo un congreso, en realidad es una exposición que se llama SEMA 2022, donde todas las automotrices muestran varios autos off topic de lo que serían sobre autos actuales, cosas novedosas. Si Jeep mostró un Jeep autónomo para hacer off-road de forma autónoma, algo muy aburrido. Sí, claro, el off-road, la gracia es manejar uno, algo muy aburrido. Es como una contradicción, un off-road autónomo, ¿no? Algo como, muy aburrido. Bueno, sí. En fin. Bueno, estuvimos charlando con Jeremías Lachman acaso un poco sobre Actequia. Hay vehículos automanejados en el agro argentino, ¿no? Sí, digamos, sí, andando. Total. Sí, hay máquinas con piloto agrícolas, automático, ¿no? Y un montón. Sí. ¿Y qué hacen? A ver, ¿no tienen nadie arriba? ¿Lo pueden hacer todo solo? O sea, por lo general, lo que más se usa es con piloto automático y hay alguien sentado, pero no estaría como conduciendo, estaría ahí como controlando todo. También ya está la tecnología más que disponible para que no haya un operario siquiera. Es como la aspiradora que uno pone que se pasa sola. Claro. Pero bueno, son vehículos que tienen operaciones más simples que un auto común, ¿no? Digamos, claro, y aparte hay menos gente. Hay menos gente no pueden andar muy rápido tampoco. No, tampoco. Acá en Argentina, perdón, hay dos desarrollos, uno es un instituto público, otro es una empresa en Rosario, que tienen vehículos para fertilizar, totalmente autónomos. ¿Ya se venden? ¿Están homologados? No, hasta donde yo sé, del año pasado, no estaban todavía lanzados comercialmente.
Pero lo que pasa es que supongo que el INTI los tiene que homologar, como pasa con los autos también, ¿no? Desconozco. No, Sí, no. claro, que pero haber tiene una que haber homologación. algún tipo Sí, sí. de... Pero tienen los prototipos, digamos. Sí. Igual esto, claro, o sea, no se imaginen la mega maquinaria, sino era de un tamaño mucho más chico, pero bueno, o sea, totalmente autónomo, ¿no? Ajá. Claro. Bueno, tenemos, es uno de los pocos sectores donde a veces se hace hincapié, muchas veces dice hay que agregar valor al agro argentino procesando, ¿no?, la materia prima, pero acá hay un montón de oportunidades de desarrollar tecnologías asociadas al Claro, agro, por aprovechando que supuesto. acá tenemos, ¿no?, la capacidad productiva, la tradición y todo ese mundo es súper interesante y a veces no merece la atención, no recibe la atención que merece, ¿no?, en del punto de vista Totalmente. de la política pública y los debates, en fin. Estimados, estamos en horario ya para ir despidiéndonos. No veo el reloj ahí. ¿Qué hora dice? Tengo el mío. ¿Ustedes lo ven? Sí, ahí está un poco adelantado para mi gusto, pero dice que estamos llegando a las 21. Yo tengo 20:59. Así es. Así que, estimados, muchas gracias. Muchas gracias, Jeremías. Por favor, Jeremías gracias por la Sandachman. invitación. Bueno, Nos vamos a volver a encontrar el martes que viene. ¿Ya están terminando las clases en la facu? ¿Cuándo terminan? ¿Qué día terminan? no, terminan a principios de diciembre. ¿Principio de diciembre? Sí, Se viene la fecha de exámenes ahora. Ya viene fecha de examen en la facu, así que... Yo tomo un poco más adelante, pero ya viene. Sí. Ya viene. 10 días, 10 días ya max estamos. viene. Estamos ahí. Estamos sí, 2 como semanas. casi misma fecha que el Mundial. ¿eh? Así es. Va a ser un problema Va a para ser un los que problema. tienen. Yo he rendido un final en un Argentina-Inglaterra, ¿no? Ajá. De mundial. De Mundial. Tremendo. Profesor Me saqué un de 10 su- además. Mi tesis de grado, me saqué un 10, era algo increíble y me perdí el partido. No, profesor desubicado. profesor, más que profesor, la fecha de la facultad. Ah, claro. al final. Estimados, Nos vemos. nos volvemos a ver. Gracias. Chau, Chau. chau. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.